Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un encuentro más en EducaSmile. Bienvenida Kimberly, Jocelyn, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Me confirman, por favor, si se escucha, si está bien el audio para poder pasar a compartir las diapositivas? Gracias, Kimberly. Perfecto, muy bien. Excelente. No se olviden de registrar su asistencia. Van a poner a continuación el link de asistencia en el buzón de mensajería para que todos puedan registrarse, ¿ya? Entonces, bienvenidas a cada una de ustedes. El día de hoy es la sesión 2 de terapia de lenguaje. Muchas gracias a EducaSmile por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en nuestra formación, ¿no? Conocer los trastornos del habla y la articulación. Nosotros como docentes, como auxiliares, debemos tener un amplio conocimiento acerca de estos aspectos, porque de esto va a depender que el acompañamiento nuestro, ¿no? Hacia nuestros estudiantes sea oportuno. Si bien es cierto, eso no nos convierte en terapeutas, no nos convierte en tecnólogos médicos, que es los que ejercen esta carrera. Sin embargo, podemos brindar un apoyo y podemos también detectar a tiempo y poder enviarlos con un especialista para que puedan ellos ser evaluados, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a compartir esto y aquí también vamos a ver qué es lo que debemos hacer, ¿no? En algunos casos para evitar que nuestros niños llegan a tener este tipo de problemas, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que dentro de educación especial vienen con condiciones y discapacidades asociadas, ¿no? No siempre es solamente discapacidad intelectual, no siempre solamente es discapacidad sensorial, sino que también viene con alguna otra condición o otra discapacidad asociada, ¿no? Hay algunos que, bueno, son puros, o sea, que no se asocian, genial, pero hay en algunos casos en los que sí. Entonces, sí es importante que nosotros podamos conocer este aspecto, ¿ok? Entonces voy a presentar a continuación las diapositivas. Me confirman si se ve, por favor. Ya, genial. Creo que sí se ve, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a EducaSmile. La educación está en tus manos. Paz y bien con todos. Y yo quería empezar justamente con esta frase, ¿no? La paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el corazón, ¿no? Y es qué importante es que nosotros como auxiliares, como docentes, tengamos esto claro, ¿no? Que la paz se va a construir así, con la inteligencia, la capacidad que Dios nos lo ha dado de manera natural y también el corazón que nosotros le ponemos a cada cosa que hacemos en el día a día. Sabemos que los que somos agentes educativos, sabemos que no estamos aquí porque nos paguen muchísimo, ¿no? El que quiere tener mucho dinero, pues que elija otra carrera. Sabemos que lo nuestro es pura vocación, ¿no? Y eso es hermoso porque si es pura vocación, entonces vamos a hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, siempre debemos estar en constante formación, debemos estarnos preparando para poder brindar un mejor servicio, ¿ya? Y el día de hoy, en esta sesión 2 de terapia del lenguaje, vamos a hablar sobre los trastornos del habla y la articulación, ya en sí de manera más específica, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, quizás a compartir alguna experiencia que hayan tenido al respecto, pueden escribirlo en la mensajería o pueden hacer alguna pregunta, ¿ok? Entonces no solamente me dejen hablar a mí, si tienen algo que preguntar, también estoy dispuesta a escucharlas y en la medida de lo posible a absorber sus dudas, ¿ya? Bien, perfecto. Ahora sí continuamos, creo que todo se ve. Ya, bien, excelente. Entonces hablemos de los trastornos del habla, ¿ok? Dentro de los trastornos del habla tenemos 4 tipos de articulación de fonemas, que son las dislalias y las disglosias, ¿no? Las dislalias
actualmente tiene otro nombre, se conoce como TCH, los trastornos de los sonidos del habla, ¿ya? Los TCH. Pero siempre en los libros, en la bibliografía que nosotros vayamos a buscar, vamos a encontrar todavía este término. Entonces es importante que manejemos ambos. Pero actualmente es TCH, ¿no? Las dislalias, las disglosias. Cuando hablamos de articulación y expresión del habla, tenemos las disartrias, ¿no? Las disartrias que son justamente ocasionadas porque quedan como secuela de un daño neurológico, de algún accidente cerebrovascular, o sea, es un ACV, un derrame cerebral, entre otros, ¿no? Cuando hablamos de la voz y la resonancia, tenemos las disfonías o las afonías, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo principalmente que afecta a los docentes, ¿no? A todos los profesionales que utilizamos la voz. ¿Por qué? Porque no tenemos una adecuada higiene oral, ¿no? Una higiene vocal, no bucal, ¿no? Bucal se refiere a cepillarse bien los dientes, pero una higiene vocal es diferente porque es el cuidado de nuestra voz, ¿no? No solamente los profesionales como los cantantes son los que utilizan la voz como herramienta de trabajo, sino nosotros, los docentes, los auxiliares, los ponentes. Entonces, las disfonías y las afonías es el común denominador, ¿no? Entre nosotros, que nos va a afectar. Y obviamente en los niños, cuando, por ejemplo, presentan mucho llanto y nos pasan del llanto al grito, ¿no? Al grito, que incluso transpiran al momento que están emitiendo el sonido, y parece que las venitas se le asoman, ¿no? En el cuello, y pueden después terminar así. ¿Por qué? Porque hay una excesiva carga en, en el uso, ¿no? Del aparato bucofonador y de las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces nosotros aquí debemos tener mucho cuidado. En el caso de nosotros, los adultos, debemos consumir agua para evitar justamente este tipo de problemas. Debemos consumir por lo menos 2 litros de agua, no en la noche, porque recién me acordé, sino tiene que estar distribuido durante todo el día. Ahora, el agua que yo tomo hoy no es lo que no es el beneficio hoy mismo. El agua que tomo hoy es la hidratación que me va a servir para mañana. Entonces, a veces ese día yo tengo una ponencia, entonces hoy ya voy a tomar bastante agua para que mis cuerdas vocales estén hidratadas, pero no es así, no funciona así en el organismo. Es importante que nos hidratemos, es importante que se evite el consumo de exceso de picantes. Por ejemplo, a mí me encanta el rocoto, la crema de rocoto, las cremas de ají, pero, o sea, hay que tratar de evitar el uso y abuso de estos productos porque son irritantes, ¿ok? Otra cosa más, cuando nosotros tomamos el agua, que sean por sorbos pequeños, no clac, clac, que a veces incluso llega a dolernos al momento de tragar el agua. Hay que tener cuidado en ese sentido. En el caso, por ejemplo, de ustedes, queridas auxiliares, que sé que corretean todo el día con los niños, hay que evitar usar la voz cuando estamos haciendo actividad física o hemos correteado detrás de un niño. Yo, por ejemplo, tenía un escapista, ¿ya? Bueno, varios, pero había uno que me ponía de cabeza. Hasta ahora me acuerdo su nombre, Dieter. Y él se escapaba, ¿no? Entonces él salía y yo salía atrás de él. Bueno, luego entendí que no era la mejor forma de poder corregir esta conducta que presentaba él. Pero conforme tú vas corriendo, empiezas a jadear, no tomamos aire por la nariz, sino que lo estamos haciendo por la boca, y en ese jadeo gritas, ¿no? Pepito, ven acá. Entonces ahí lo que estás haciendo es dándole demasiado trabajo a tus cuerdas vocales. Y obviamente posteriormente vas a terminar con una disfonía o una afonía, que luego puede, que es un síntoma, ¿no? De algo de fondo, que puede empezar a formarse nódulos incluso, y que al final vamos a terminar obviamente así, de manera permanente, ya no solamente de manera temporal. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Si ese día voy a estar frente a los niños, calentar la voz, ¿no? Calentar la voz
con sonidos, ¿no? Evitar, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Que sentimos como que hay algo que nos incomoda y nosotros al toque raspamos, no hacemos ese sonido de tos, tampoco es adecuado, porque lo que va a hacer es lesionar, o sea, nuestras cuerdas vocales están en este constante abre y cierra, pero cuando tú haces eso hay un golpe muy fuerte de fricción que puede lastimar tus cuerdas vocales. Entonces, lo ideal cuando tenemos eso es tomar agua para poder pasar y limpiar esas flemas, hacer sonidos como el o el brrr. Ese brrr va a generar vibración, ¿no? Si tú sientes que te está picando en esta zona es porque lo estás haciendo bien y esa vibración va a hacer que las cuerdas vocales también vibren y empiecen a eliminar esas flemas o lo que se haya acumulado ahí que te está impidiendo, ¿no? Porque estamos hablando y como que algo nos impide. El peor error que podemos cometer es justamente raspar, ¿no? Hacer ese sonido de tos porque nos vamos a lastimar, ¿ok? Cuando hablamos del ritmo y la fluidez, hablamos pues de las disfemias, lo que normalmente se conoce como la tartamudez, ¿no? Son los espasmos que presentan los niños y las niñas que dependiendo la edad, vamos a considerarlo normal y cuando ya debemos tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, cuando tienen 2, 3 años, normalmente entre los 3, los 4, de 4 a 5, van a presentar algunos bloqueos, ¿ya? Pero en esta edad es normal, casi todos pasamos por eso. ¿Por qué? Porque creo que eso también les hablé en la sesión pasada. Todos pasamos por eso por una razón. Estamos recién interiorizando los sonidos del habla, conociendo nuevos sonidos, integrando esos sonidos para ir formando sílabas, seguir formando palabras de 2 sílabas, de 3 cada vez más largas, ir formando frases. Entonces va a haber esos pequeños espasmos, ya esos pequeños bloqueos. Pero, como les decía la vez pasada, si nosotros vemos justamente estos bloqueos en esa edad, no hay que preocuparnos, pero sí hay que estar atentos, ¿no? Debemos estar atentos porque si vemos que eso se mantiene, bueno, hay como que hay una señal, no se mantiene. Si vemos que eso ya va disminuyendo, eso quiere decir que no va a necesitar terapia de lenguaje, porque va a pasar, es algo transitorio. Pero si vemos que esos bloqueos lo que está haciendo es avanzar, o sea, ya no va en línea, ya no va hacia abajo, sino va hacia arriba, se presentan cada vez más los bloqueos, entonces sí necesita ir a un especialista. Y en el caso de las disfemias, va de la mano el psicólogo con el terapeuta del lenguaje. ¿Por qué? Porque muchas veces los motivos, las causas de las disfemias son de orden psicológico, ¿ya? Y en algunos casos también es algo que te va a acompañar, ¿no? Porque ahora ya no es como antes que se pensaba que con terapias tú ya ibas a curar, entre comillas, este trastorno del habla, sino que ya ahora es una condición. Y lo que piden justamente los especialistas es que ya se normalice, ¿no? El que nosotros no veamos, sí, ahora sí, terapia para que se cure, ¿no? Y la ansiedad a veces de los padres de darle terapia para que se curen y ya no vuelvan a tener estos bloqueos. Pero no es así, ¿no? Es una condición que los va a acompañar. Y entonces, ¿para qué van a terapia? Ya no es necesario, pueden decir algunos. Por supuesto que sí, porque el terapeuta del lenguaje, logopeda, como se le conozca, lo que va a hacer es justamente enseñarle ya y dotarlo, ¿no?, de muchas estrategias que él va a utilizar justamente en los momentos críticos, en los momentos que se van a presentar los bloqueos. Entonces, él ya va a ir armado, no va a ir, como se dice, ya con las herramientas listas para poder hacerlo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando se atiende a temprana edad, eh, puede irse superando, pero en la adolescencia se vuelve a presentar. Y ahí a veces las familias, este terapeuta no es bueno, no ha atendido a mi niño de manera correcta, ¿no? Y empiezan a hacer ese tipo de comentarios. Pero no es así, ¿no? ¿Por qué?
Porque como ya les dije, es una condición con la cual el sujeto y la familia tienen que aprender a vivir y obviamente a aceptar. Ya aceptar que es algo que va a tener, con lo que va a vivir, pero que vamos a brindarle herramientas para que las utilice y uno, que se sienta seguro y pueda emitir sus expresiones y que no se sienta menospreciado ni que tampoco sea sujeto de bullying, ¿no? Porque puede ser que haya eso, pero que hay algunos que saben muy bien sacarle la vuelta a este asunto, ¿no? Brindarle seguridad necesaria y también el que él pueda tener esas estrategias para que se pueda relajar. Ahora, con respecto a las estrategias, a veces surgen, ¿no? Pero ¿qué estrategias les van a dar? No hay una receta exacta, porque no todos somos iguales, ¿ya? No hay una receta que diga, bueno, vamos a hacer esto cada 8 horas, así, media tableta y tal. No existe una receta exacta, sino que el logopeda, el terapeuta, va a evaluar al paciente. Al saber las causas, el posible origen, ¿no?, de esta condición, entonces se va a poder hacer un bagaje de estrategias específicamente para el paciente. ¿Ya? Entonces, no hay una receta. En algunos casos necesitan relajación, sus ejercicios de respiración. En algunos casos, por ejemplo, les ayuda a tener su pelotita antiestrés en el bolsillo y no se desprenden de eso. O sea que cuando sientan, ¿no?, que se van a bloquear o qué sé yo, o antes de una exposición, lo que hacen es regularse teniendo algo sensorial. Pero no todos es así, ¿no? En algunos casos les funciona. En algunos casos el canto es algo que les ayuda, ¿no? Entonces es importante descubrir qué otras capacidades tienen para poder explotar esas capacidades y que él no se sienta menos porque no tiene otras capacidades, ¿no? Ustedes saben que el cerebro compensa, desarrolla otras habilidades, otras capacidades, otras áreas para compensar esa área que no se ha desarrollado bien quizás o que presente algún tipo de trastorno, ¿no? Entonces el cerebro es maravilloso. Yo siempre digo, ¿no? Mágico es muy poquito para definir el cerebro. Maravilloso también. El cerebro es un milagro, ¿no? Es un don de Dios maravilloso que depende de los agentes externos que se le den, va a desarrollarse de manera óptima, ¿no? Como les decía, niños que con aparente diagnóstico de discapacidad muy severa, que se le ha atendido desde chicos, cuya familia ha estado muy comprometida y ha estado atrás de ellos, entonces esos niños salen adelante. Pero familias permisivas, familias que no les brindan el soporte necesario, que se van a victimizar siempre porque eso hay en nuestras aulas, ¿no? Se victimizan mucho, como que todo el mundo los mira o sea, yo entiendo, ¿no? Todos ustedes saben que el duelo tiene todo un proceso, ¿no? Y algunos se han estancado en la negación, se han estancado a veces en, en el dolor nada más. Entonces es difícil, ¿no?, poder ir avanzando. Pero es importante que la familia supere esto. Es importante que ya la familia acepte esta realidad para poder brindarle el apoyo necesario, ¿no? Y así con sus terapias, el apoyo en la familia, el que se le dé un trato equitativo, porque un trato igualitario es en cuanto a derechos, pero en cuanto a educación, en cuanto al trato dentro del hogar, tiene que ser equitativo. ¿Qué quiere decir equidad? O sea, que cada uno de los miembros de la familia tiene una exigencia diferente porque es acorde a sus capacidades, ¿no? Tiene responsabilidades diferentes porque también es acorde a sus capacidades. Pero si al niño lo vamos a tener, ay, no, es enfermito, si bien cuidadito, no lo vamos a dejar no vamos a dejar que conozca el mundo, que se relacione, que si lo empujaron, no, ya no quiero que vaya al colegio porque no lo cuidan, o sea, no vamos a permitir que él aprenda a socializarse, que si lo empujan a pararse bien y a sortear, ¿no?, esas situaciones.
Entonces, no podemos deprivarles de estímulos, ¿ok? Y eso es en todas las áreas, el área del lenguaje, el área motriz, el área socioemocional, el área cognitiva, en todo aspecto. Es importante que nosotros explotemos al máximo sus capacidades, descubrir cuáles son sus habilidades y ahí, ¿no? Trabajar en base a eso para que el cerebro pueda seguir desarrollándose. A ver, aquí tengo un video, a ver, me confirman si lo escuchan. Si lo pongo en pantalla completa, no se va, no se escucha, ¿ya? Así que lo vamos a poner ahí. ¿Qué es una dislalia? Una dislalia es un problema en la articulación del lenguaje. Se puede hablar de un problema de dislalia a partir de los 4 años, porque en estas etapas 1, 2, 3, el lenguaje todavía está en un proceso de desarrollo. A partir de los 4 años, el niño ya debería tener un lenguaje bien articulado, bien pronunciado, sus frases, sus oraciones y sus palabras. Entonces, decimos que es dislalia cuando el niño omite algún fonema, como por ejemplo, en vez de decir avión, dice abón, o sustituye un fonema por otro, como por ejemplo, en vez de decir lengua, dice tengua, sustituye la L por la D, y así van a haber otras palabras de las cuales se puede decir que hay un problema de articulación en el lenguaje. Es entonces que a partir de los 4 años nosotros podemos hacerle un descarte mediante un pequeño test. Entonces, de acuerdo a las palabras correctas o incorrectas que el niño pronuncie, nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico. No se preocupen porque hay algunas dislalias que sí fácilmente pueden ser recuperables u otras que necesariamente requieren de alguna intervención quirúrgica, como por ejemplo los frenillos o los maxilares que no estén bien posicionados o la mandíbula salida. Hay dislalias que se presentan por el uso excesivo del chupó, del biberón, de la tetina, por el de chuparse el dedo. Pasamos los 2 años. Hasta los 2 años no hay problema porque todavía sus dientecitos y sus órganos articulatorios están en formación. Pasados los 2 años ya no es adecuado y no es necesario. También puede ser el caso de una dislalia por omisión cuando el niño, en vez de decir reloj, dice reloj, le es difícil pronunciar un fonema al final, como por ejemplo la J, le es difícil pronunciar el fonema che, muchas veces tiene que decir chicharrón o chancho y dicen chicharrones o dicen tanto, cambia la che por la S, entonces no es una articulación adecuada. Bien, entonces hablemos acerca de las dislalias, ¿no? Si se escuchó el video, a ver, me escriben, por favor. Me dicen si se escuchó bien el video. A ver, vamos a leer un mensaje de Kimberly. Dice, mi hijo tiene problemas en su lenguaje. No pronuncia bien algunas palabras. Ejemplo, conejo, pero él dice tonejo. Va a cumplir 6 años. Bueno, ahorita creo que este video te ha aclarado un poco acerca de los TCH, ¿no? O las dislalias, las que anteriormente se conocían, ¿no? Si ya tiene 6 años, entonces él sí necesita terapia de lenguaje, porque ya hemos visto más o menos hasta qué edad es que se le puede permitir a los niños, ¿no? Hasta los 4 años ya debemos tener logrado casi todos los fonemas. Hasta los 5 o 6, el único fonema que todavía le vamos a dar chance, entre comillas, es la R y la R, ¿no? Y ahí pues las trabadas, lo que conocemos nosotros como las trabadas, ¿ok? Entonces, si él está hablando así, conejo, y está diciendo tonejo, o sea, allí hay un problema en el punto y modo de articulación, porque para la letra C o la K, lo que tenemos que hacer es abrir la boquita y hacer este sonido. En cambio, él, como le está dificultando esto, probablemente por un paladar alto, no sé si es que cuando ha sido chico ha utilizado tetina, biberón, se ha succionado el pulgar, pero a veces es por eso, ¿no? O puede ser que también el paladar blando
esté muy anteriorizado o hacia abajo, ¿no? Entonces eso también hace que los niños no puedan pronunciar de manera adecuada. Pero eso justamente lo tiene que evaluar un terapeuta de lenguaje, que va a evaluar todo el aparato bucofonador y mediante pruebas va a detectar cuál es la razón, ¿no? Ahora, si es que por ahí en la casa, Kimberly, a él le hemos hablado cuando ha sido más chiquito, ¡uy, mi cosita bonita! Mira mi hijita. O sea, él ha ido escuchando un sonido del habla distorsionado. Entonces, el cerebro del niño se va acostumbrando a eso, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, lo escuchamos a través de nuestro oído, ¿cierto? Ese sonido va a ingresar hacia nuestro cerebro, porque hay todo un proceso ahí, va a ingresar al cerebro y ese sonido se va a quedar ahí en el cerebro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese va a ser como una biblioteca de sonidos. Entonces, cuando nosotros vamos a emitir una palabra, lo que vamos a hacer es inmediatamente coleccionar todos esos sonidos que tenemos guardados para que salga la palabra. Más o menos es así. Pero si resulta que nuestro hijo, nuestro estudiante, ha escuchado desde pequeño, desde siempre, los sonidos inadecuados, o sea, sonidos distorsionados del habla, entonces obviamente está escuchando así. Entonces ahí tiene un problema fonético, fonológico, ¿no? Y hay que ir trabajando con él eso. Ahora, cuando hablamos, como te decía al inicio, del punto y modo de articulación, para la C es, ¿ok? Se va a tener que elevar la lengua como cuando nosotros tragamos, ¿no? Cuando vamos a deglutir, tomamos el alimento y entonces más o menos es lo mismo. La raíz de la lengua, el lomo de la lengua va a levantarse para unirse justamente en esta parte donde está la úvula y cerrar y abrir para que salga ese sonido. Pero obviamente para un niño le es mucho más fácil elevar la lengua, o sea, y hacer el totatala, ¿no? Como el totatola o el tonejo, tonejo. Y es muy probable que también tenga un problema de CC, o sea, que esté haciendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ellos también no pueden pronunciar bien las palabras, lo que van a hacer es movimientos compensatorios, ¿no? El sacar la lengua, incluso el mover los labios de manera inadecuada, lo cual hace que distorsione el sonido del habla, ¿ya? Y es importante, Kimberly, que lo lleves a terapia para que un terapeuta lo evalúe. Ya tiene 6 años y no podemos esperar que, no, todavía es chiquito, ¿no? A veces uno se confía, decimos, su papá habló así y a los 8 años ya habló correctamente, pero el organismo del papá o el organismo de la mamá o del tío es muy diferente al de nuestros hijos. ¿Ya? Entonces no debemos confiarnos con eso, ¿no? Y decir, no va a pasar nada, sí lo va a lograr, porque qué tal si no, ¿no? Con nuestros niños no hay que correr riesgos, ¿ya? Hay que empezar la evaluación. Y si en casa pueden, en primer lugar, apoyarle hablando correctamente. Obviamente no vas a hablar como Hitler, ¿no? Como alemán. Hola, ¿cómo estás? O sea, así, ¿no? No, es que yo quiero hablarle con cariño. Sí, podemos hablarle con cariño a nuestros niños sin necesidad de distorsionar los sonidos del habla, ¿ya? Por ejemplo, yo le quiero decir, hola, mi amor, ¿cómo estás? Oh, mamochito lindo, ¿cómo estás? O sea, no. ¿Cómo le puedo decir, hola, mi amor, qué lindo estás? ¿Cómo estás? Yo te extrañé muchísimo. Estoy endulzando mi voz, estoy modulando, estoy acompañando con el lenguaje corporal para poder hablarle con cariño y no he distorsionado los sonidos del habla. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos y la orientación que debemos brindarle a nuestros padres, ¿no? A nuestros padres de familia, que es que le tienen que hablar a los chicos de manera adecuada, ¿no? No podemos distorsionar los sonidos del habla y pensar que esa es una muestra de cariño. Al contrario, ¿no? Si nosotros lo queremos bien a nuestros hijos y los queremos de verdad, debemos hablarle bien, ¿ya? Bien, correctamente. Y obviamente corregirlos sin llegar a la humillación, ¿no? Sino, ¿quieres, mamá, quiero el tonejo? Ah, el conejo, ¿no? Acentuar ese sonido que para él todavía le cuesta
para que él note esa diferencia, ¿no? Para que note la diferencia entre ambos. Si tiene 6 años, no podemos dejar que pase más tiempo, porque luego va a ser más difícil su recuperación y el ir entrenando su oído, ¿no? Al sonido adecuado, ¿ya? Entonces, puedes empezar con este ejercicio aquí, ¿ya? Para que pueda salir la, ¿no? Y con un baja lenguas, ponerle aquí en la lengua y que diga ka, ¿no? Ka, ¿no? Ahí, ka, ahora sí, ¿no? Kama, sa, y le quitas el baja lengua para que diga la siguiente sílaba, igual con conejo, ¿no? Conejo, conejo, ¿ok? Entonces anda apoyándote con eso mientras buscas cita con un tecnólogo médico en terapia del lenguaje para que lo pueda evaluar, porque ya con 6 años sí ya es preocupante, ¿ya, Kimberly? Bien, hablemos de las dislalias, ¿no? Según la clasificación de Gallardo Ruiz y Gallego Ortega, se clasifican de la siguiente manera, ¿ok? Tenemos la evolutiva, la audiógena o auditiva, la orgánica y la funcional. La evolutiva es cuando todavía pues el niño es pequeño, ¿no? Y está aprendiendo a hablar, por eso se dice evolutiva. Y esa dislalia es normal, ¿no? Porque como está recién aprendiendo a hablar 2, 3 años, es normal que presente dificultades en la articulación de algunos fonemas. La audiógena o la auditiva es cuando hay un problema de audición, ¿no? Que puede ser que tenga una pérdida auditiva leve, moderada, obviamente pues no va a escuchar los sonidos del habla. Por eso es que los sordos no hablan, no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque los sordos nunca escucharon el sonido de la palabra hablada, entonces por eso no pueden expresarlo. A veces decimos, miren, el mudito. No es mudito. Nosotros en educación especial ya sabemos eso. No es el mudito, es el sordo, es la persona sorda, es una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Ese es el término adecuado. Ya, orgánica, cuando hay problemas en los órganos del aparato bucofonador, ¿no? Los trastornos de la articulación de fonemas. Tenemos el modelo biopsicosocial, que puede ser orgánico, psicológico o social, ¿no? Cuando hablamos de tipos, hablamos de las dislalias simples, cuando es solamente un fonema, múltiples, ¿no? Cuando haya más de 2 fonemas, y el otetontismo. Ahorita vamos a ver qué es cada uno. Y la dislalia afín, o sea que hay fonemas que tienen el mismo punto y modo de articulación, entonces, o parecido modo de articulación. Entonces, ahí es donde hay un problema, ¿no? Que ambos fonemas no los va a poder pronunciar de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto se da entre niños entre los 4 y 9 años, ¿ok? Bien, aquí está ya la explicación de cada uno de las clasificaciones de las dislalias según Gallardo Ruiz o Gallego Ortega. Recuerden, las dislalias, ¿cómo se conocen ahora? A ver si se acuerdan. Ya no se conocen como dislalias, ¿ah? ¿Cómo se conocen ahora? A ver si lo escriben por ahí. O llamo a ver quién me responde. Ya les dije hace un momento que dislalias es un término que se utilizaba anteriormente. Ahora, actualmente utilizamos otro término. Ya no es dislalia, sino, a ver, si lo escriben. Bueno, voy a continuar y luego esperando a ver si alguna se acuerda, ¿ya? Bien, las dislalias evolutivas, lo que les decía, ¿no? El aparato bucofonador aún no ha adquirido la madurez necesaria para articular los fonemas. Entonces, por eso es que va a haber una dificultad para poder pronunciarlo. Son niños pequeños, 2, 3, 4 años, que están recién aprendiendo a hablar, y es común y normal en esta edad que se presente este tipo de dislalias, ¿no? La dislalia orgánica, cuando está afectado el sistema nervioso central, como la disartria, ¿no? La disartria que cuando la persona, el niño va a hablar como si estuviera borrachito, ¿no? Más o menos así.
Incluso a veces nos pasa cuando presentamos disartrias temporales, cuando, por ejemplo, tomamos algún tipo de medicación, las anestesias, nos dejan eso como una secuela temporal. Pero en algunos casos, pues es una secuela que le va a quedar el resto de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un daño en el sistema nervioso central. ¿Y cómo es que ellos hablan, no? Van a hablar, por ejemplo, la clasificación de las ideales, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro Suárez Vértiz? Bien, pues él tenía como secuela de una enfermedad de fondo degenerativa que él tenía, ¿no? O hay alguna anomalía o malformación en los órganos que intervienen en el habla. Por ejemplo, los labios, la lengua, lo que se conoce como disglosias, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de disglasia orgánica, vamos a hablar cuando hay un daño en el sistema nervioso central o hay alguna malformación en los órganos periféricos, o sea, no aquí adentro, sino aquí afuera, ¿no? Ya sea que tengan el frenillo, hay frenillo incluso labial, ¿ah? Que no permite el movimiento del labio, que tienen labio fisurado, ya no se dice labio leporino, labio fisurado, que tengan paladar hendido, que tengan el paladar ojival, entre otras características. Entonces, van a tener ese problema. Esto se conoce como disglosias. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de alguna alteración en los órganos periféricos del habla, va no solamente es terapia del lenguaje, ¿no? Se necesita intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del labio fisurado, tienen que hacerle todas las intervenciones. Aquí en el Perú existe lo que es operación sonrisa, ¿no? Que es muy bueno justamente dedicado a personas niños que han nacido con esas malformaciones. El frenillo sublingual, el lingual, el frenillo labial también. En el caso de los niños que tienen paladar ojival, o sea, ese paladar que está tan angosto que parece un piquito, ¿no? Entonces también hay intervención, incluso hay ortodoncia para que pueda corregir eso, ¿no? Ahora, la malformación, por ejemplo, de la dentadura, también va a ocasionar distorsión en los sonidos del habla, porque hay escape de aire, justamente por la posición de la dentadura. Entonces, ellos sí van a necesitar intervención quirúrgica, ¿no? Y después no es que ya se solucionó el problema, sino que después necesitan llevar terapia de lenguaje para que puedan escuchar los sonidos, ¿no? Los sonidos del habla adecuados, puedan ir reentrenando, que ellos mismos vayan haciendo ya sus emisiones de manera correcta y vayan entrenando su oído a ese sonido, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de disglasia audiógena, como les decía, deriva de la pérdida auditiva, ¿no? Si un niño obviamente no discrimina bien los sonidos porque no está escuchando bien, no va a poder articular adecuadamente. Entonces, también hay que hacer un descarte, ¿no? ¿Por qué no pronuncia bien? Tal vez no está escuchando de manera adecuada. Hay algunos casos, por ejemplo, de niños que tienen pérdida auditiva leve, moderada, en un solo oído. O sea, no es bilateral, es solamente un solo lado. Y a veces no se dan cuenta que existe esta pérdida, ¿ya? Entonces hay que estar atentos. Por ejemplo, los niños de la visión se nos damos cuenta que se acercan, pero del oído, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando son chiquitos con la campanita, el ponernos atrás y susurrar a ver si voltean, a veces el que hagan esto, se acerquen, ¿no? A la tele, al celular para poder escuchar. Entonces ya nos están dando indicios de que probablemente no esté escuchando bien. Yo justamente en una escuela regular tuve un niño que tenía pérdida auditiva, pero solamente en un lado del oído. Y él hablaba, obviamente, porque en el otro lado no tenía pérdida, pero sí estaban en constante evaluación, porque cuando hay pérdida auditiva, no hay cura. Ya, eso es algo que debemos tener claro. Por más tratamientos que reciban, o sea, no es que ya, uy, voy a hacer esto, yo sé que se va a curar de esta pérdida auditiva. No hay una cura exacta, ¿no? Para una pérdida auditiva, pero lo que sí se puede hacer según las características, ¿no? Según las causas de su pérdida auditiva,
es que el niño se detenga, ya no avance eso, ¿no? Porque las pérdidas auditivas, ya sea en niños bueno, y en adultos mayores, es progresivo, o sea, es degenerativo, cada vez va aumentando. Pero si reciben la atención oportuna y de acuerdo a las causas que están ocasionando esta pérdida auditiva, entonces lo que puede suceder es que se detenga, ¿no? Y que ya no siga perdiendo la audición. Entonces, depende de eso, ¿no? Por eso necesitan la evaluación de un médico. Las dislalias funcionales se produce por un mal funcionamiento de los órganos fonoarticulatorios. O sea, no, aquí ya hemos evaluado, no hay frenillo, no hay paladar hendido, no hay, o sea, no hay daño cerebral ni tampoco en el aparato bucofonador. Entonces es funcional, o sea, no está colocando bien la lengua, no está trabajando bien el punto y modo de articulación. ¿Ya? Esto es mucho más fácil de poder corregir de acuerdo a la edad. Si un niño ya es más grande, va a ser más difícil porque obviamente ya viene cuántos años poniendo la lengua ahí donde no debería, ¿no? Como por ejemplo lo que se sea, ¿no? Están así, y sacan la lengua y cómo les cuesta guardar la lengua, o sea, mantener la lengua pegada, ¿no? Pegada abajo al momento de emitir el sonido de las, ¿no? Porque no hay que sacar la lengua, ni morderla, ni tampoco empujar los dientes, ¿no? Están ahí, ¿no? Para eso pues hay que abrir y cerrar la boca y que no se mueva esa lengua, que permanezca ahí en su lugar, en reposo, para poder emitir ¿no? ese sonido adecuado, que es en el caso de la S. ¿Ok? A ver, enfaticemos un poquito en lo que es la dislalia funcional, que es la más común, ¿no? Es el trastorno de articulación de los fonemas por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos, por la sustitución de estos por otros, porque a veces es así, ¿no? A veces algunos omiten, otros sustituyen, ¿ok? Y no se conoce la causa. En algunos casos puede ser, por ejemplo, como les dije, ¿no? El que no les hemos hablado bien a los niños de manera adecuada, no han recibido la adecuada estimulación desde pequeños, entonces ellos pues van a presentar esto, ¿no? Entonces, y puede ser auditiva, motora, auditiva cuando un niño es incapaz de distinguir los fonemas y no los puede pronunciar. Motora o práctica, la mala articulación de los órganos del habla, ¿no? No puede pronunciar bien los fonemas, por ejemplo, cuando dice vaso en lugar de decir brazo, etcétera, ¿no? Dentro de la dislalia funcional tenemos el sigmatismo, tenemos el deltacismo, ¿ya? Y tenemos el rotacismo, ¿ya? Entonces, el sigmatismo definida como la articulación defectuosa del fonema S, ¿ok? Tenemos varios que nos muerden la lengua. El deltacismo, que se define como la articulación defectuosa del fonema D, ¿ok? El rotacismo, definida como la articulación defectuosa del fonema R, ¿ya? Que obviamente hay esa dificultad para poder colocar la lengua en el paladar duro, ahí donde está, donde nosotros nos tocamos y hay unas rayitas y que vibre esa lengua, ¿no? Entonces, ahora, ¿hasta cuándo nosotros esperamos la R? Ya lo vimos hace un momento, hasta los 5 o los 6 años de edad. Pasado ese tiempo, ya podemos considerarlo un trastorno del sonido del habla que se debe atender con oportunidad. Muy bien. Ahora, definamos bien el sigmatismo. El niño no aprende a pronunciar correctamente el sonido S. Además, es una de las dificultades que más afecta a la población infantil junto al rotacismo, que es mucho más conocida, ¿cierto? El que menos conoce el rotacismo, pero el sigmatismo no. Pero es muy común. Es más, en niños pequeños que tienen dificultades para pronunciar los fonemas, empiezan a cesear. Como ya les decía, ¿no? Hay una razón. Lo que pasa es que empieza
ellos mismos se dan cuenta que hay algo que no está bien. Entonces empiezan a hacer movimientos compensatorios, ¿no? Empiezan a, como sea, quieren escupir la palabra, por así decirlo, entonces sacan la lengua y se queda ahí, ¿no? Haciendo un punto y modo de articulación inadecuado, ¿no? Dentro del sigmatismo tenemos dos tipos, la S interdental y la mordida abierta. ¿Okay? La S interdental es la mala colocación de la lengua entre los incisivos, o sea, como españoles vamos a hablar. Ahora, cuando vamos a hablar del sigmatismo, tenemos que ver también el origen del niño, ¿no? Si es un niño español, no lo vamos a diagnosticar con sigmatismo porque ahí es común hablar así, ¿no? La C se pronuncia así. Si tiene familia, se ha criado con familia española, entonces es normal que él pueda pronunciar así. Entonces, cuando se hace la evaluación también, siempre se pregunta de dónde es, ¿ya? ¿De dónde es el niño y su familia para poder hacer la intervención? La mordida abierta, miren, observen esa mordida, ¿no? Esa mordida abierta, no, el niño no puede cerrar adecuadamente. Las causas de esta mordida abierta puede ser una malformación genética que haya tenido, pero la más común es el uso del chupón, de la tetina o de la succión del pulgar, ¿no? Hay una edad límite hasta donde se le puede permitir, antes de los 2 años. Pasado ese tiempo, no es adecuado, ¿no? Y el uso y abuso del chupón, para que se tranquilice, le enchufan el chupón. El niño prácticamente está todo el día con el chupón, así evitamos que grite, pero miren lo que le estamos ocasionando. ¿Por qué es que se deforman los niños? Porque recuerden que él está creciendo, entonces como que todo su cuerpito es como una plastilina, ¿no? De acuerdo a la forma que le vayas dando, se va a ir haciendo. Miren, sin ir muy lejos. Cuando un niño nace, nace con la fontanela, que le decimos la fontanela abierta, ¿cierto? Es más, por ejemplo, cuando hay un mal pujo, en el momento que el niño está naciendo, se deforma esta zona. ¿Por qué? Porque justamente los huesitos se montan uno sobre otro para poder facilitar la salida por la cavidad del parto, ¿ya? Y se deforma, que es una deformación temporal y luego otra vez vuelve todo a su lugar. ¿Por qué? Porque es niño, está creciendo, es bastante plástico, elástico, ¿no? Y lo mismo pasa con esta zona. El niño está creciendo, se está formando. Entonces, que esté de manera permanente con algo acá, obviamente va a deformar el paladar. Y cuando empiece a darse la dentición, pues van a crecer los dientes así, de esa forma. Acuérdense de nuestros hermanos la cultura Paracas. Ellos trabajaban la deformación craneal. No lo hacían de adultos, lo hacían desde bebés, porque se han encontrado tumbas, cunas que tenía este sistema para que el niño cuando se acomode esté con la cabecita así y luego le ponían unas tablillas atrás y adelante y las fajas, ¿no? Para que tengan el cráneo alargado, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en evolución y es muy fácil deformarles el cráneo. Lo mismo pasa con los maxilares, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Algunos dicen, ay, yo he usado biberón hasta grande, mira, no me ha pasado nada. Bueno, no te pasó a ti, pero les vuelvo a repetir que no todos los cuerpos son iguales, ¿no? No todos los seres humanos somos iguales y pues lo que a ti te puede afectar al otro no, lo que a ti no te afecta al otro puede afectarle, ¿no? Ahora, existen más casos de sigmatismo, perdón, ¿no? Cambiando el sonido de S por la T. Normalmente en estos casos nos encontramos con una dicción aniñada, donde hay que revisar algunos aspectos del vínculo, ¿no? Cuando ellos empiezan a decir y acompañan a esta pronunciación a un sonido agudo, mucho más agudo, y entonces ahí hablamos ya de un habla, como le digo, una dicción aniñada, ¿no? Que probablemente sea por un exceso de engreimiento, por eso ahí hay que revisar el vínculo, cómo estamos tratando a nuestros niños, ¿ya? No hay que hablarle feo para tratarlos bien, ¿no? Ya les enseñé cómo poder modular nuestra voz para que sea correcta la pronunciación, ¿ya? Ahora hablemos del deltacismo. Es la alteración en el lenguaje donde se omite el fonema D o se sustituye por el fonema
T, ¿no? En lugar de dado, tato, ¿ok? Las causas. Punto y modo de articulación, lo que decía hace un momento, es la mala colocación de la lengua y el aire, haciendo que el sonido no se pronuncie de la forma adecuada. Debemos observar el entorno y la posible sobreprotección de los niños, ¿ya? Y hay otra causa que es el físico, que es el frenillo sublingual, paladar hendido o la hipoacusia. Hipoacusia es cuando no están escuchando bien, ¿ok? De ser este el caso, lo primero es la intervención quirúrgica, ¿no? En el caso del frenillo, intervención quirúrgica. El tiempo de recuperación, terapia de lenguaje. En el caso del paladar hendido, cirugía, tiempo de recuperación y luego terapia de lenguaje. En el caso de la hipoacusia ya les expliqué, ¿no? No hay una recuperación, salvo que tengo una pérdida leve porque está sucio, ¿no? Entonces ya con una limpieza ya. Pero si hay una hipoacusia, ¿no? Ya donde hay una alteración en los nervios auditivos, entonces no hay una recuperación, pero sí podemos detener el deterioro para que ya no continúe. Ahora hablamos del rotacismo, ¿no? El rotacismo no es un problema psicológico como a veces se piensa, ¿no? El rotacismo es un trastorno que aparece en muchos niños cuando comienzan a hablar. Se trata de una dificultad para pronunciar el fonema R, ¿ya? No es más que una dislalia selectiva o la incapacidad de pronunciar la letra R. Las causas es el punto y modo de articulación, que es el más frecuente, no siempre. Y la otra causa es la causa física, ¿ok? Cuando hablamos de punto y modo de articulación, es igual que en el anterior, la mala colocación de la lengua y del aire, haciendo que el sonido no se pronuncie de forma adecuada. Ahora, si nosotros tenemos un niño con la condición, por ejemplo, de ser hipotónico, o sea, hay una debilidad, ¿no? En el tono muscular, la lengua también es un músculo, entonces hay que trabajar el fortalecimiento de ese músculo para que ese músculo pueda elevarse, mantenerse y vibrar, ¿no? Cuando hablamos de físico, como les decía, está el frenillo sublingual, el paladar hendido, la hipoacusia. Es lo mismo que en el anterior caso. O sea, este tipo de causas puede ocasionar dentasismo, puede ocasionar rotacismo también. Antes de comenzar con un tratamiento, es importante conocer, obviamente, la causa, el fondo, qué es lo que está ocasionando. Si, por ejemplo, mi niño llega y tiene frenillo, entonces, no, yo voy a trabajarle punto y modo articulación. Imposible, pues. Tiene que primero hacerse la intervención. En algunos casos no es necesario. Resulta que tienen el frenillo largo, entonces no va a ser necesario la intervención, ¿no? Sino que el que pueda él manejar la funcionalidad de su lengua. A ver, hablemos de las dislalias, según Gallardo y Gallego, admiten que puede producirse por sustitución, distorsión, omisión, adición o inserción. Cuando hablamos de la sustitución, el niño articula un fonema en lugar de otro más difícil de pronunciar. Por ejemplo, L o D por L, ¿no? Datón por ratón, o también puede decirle latón, ¿no? O sea, va a cambiar un fonema porque les resulta difícil, entonces lo cambia por otro, ¿no? En lugar de decir rosa, va a decir dosa o losa. Cuando hablamos de la distorsión, el niño produce un sonido de manera distorsionada e incorrecta. Por ejemplo, un movimiento extraño como sacar la lengua, lo que les decía hace un momento, que son los movimientos compensatorios, o hacer vibrar los labios en vez de hacer vibrar la lengua como correspondería, ¿no? Y algunos se acostumbran a eso, a esos movimientos compensatorios, y por eso es que se distorsiona el sonido, no solamente de uno, sino de varios fonemas. Omisión, el niño no articula los fonemas que no domina. Por ejemplo, pato en lugar de plato, ¿no? Esta es una fesa en lugar de fresa. Adición o inserción consiste en adicionar un fonema para ayudarse en la articulación de otro que es mucho más difícil. Por ejemplo, dice palato en lugar de plato, que en realidad es también se utiliza como estrategia, ¿no? Cuando vamos a trabajar los sinfones, las trabadas, entonces decimos, a ver, para, ¿no? Que al inicio lo utilizamos así como una estrategia
pero en algunos casos pues ellos se quedan así de manera permanente. ¿Okay? A ver, vamos a hablar acerca de la adquisición fonética, o sea, qué edades, a qué edad debe tener tal o cual fonema. Miren, a los 3 años, ni, pa, ca, ye, l, te, la, ca, u, y los diptongos, wa, we. ¿Okay? Entonces, esos tienen que tener logrados hasta los 3 años. Siempre cuando nosotros hablamos del lenguaje, del desarrollo del aspecto motriz, entre otros, siempre trabajamos nosotros obviamente con estándares, ¿cierto? Que por ahí puede haber alguna, porque cada individuo es diferente, eso lo tenemos claro, pero no, estas variantes no pueden ser tan abismales. A los 4 años ya la B, la G, la R, ya la puede decir, bla, bla, ble, bli, blu, blu, bla, ble, bli, blu, blu, y A los 5 años, ya miren, ¿no? Fla, cla, bra, gra, gra, au, ei. Y a los 6 años, la R, ya, lograda, la S, la X, la D, la G, las trabadas, etcétera, ¿no? Eso es el estándar que nosotros debemos manejar con los niños. Ahora, ¿cuándo debemos preocuparnos, no? Si notas que el pequeño no pronuncia bien una palabra con R, pero cuando le pides que repita una palabra, por ejemplo, perro, rata, roedor, si lo pronuncia correctamente, debes acudir a un profesional, puesto que podría tratarse de un leve retraso del lenguaje. O sea, que en sus emisiones de manera natural, ¿no? En sus conversaciones no lo dice, pero si tú lo dices y repite, entonces es leve, pero igual hay que llevarlo a un profesional. Ahora, si el niño tiene más de 5 años y notas que tampoco articula bien otros sonidos simples como u otra consonante, como la T, la D, la C, entonces también debes acudir a un profesional. Si notas que el niño ha demorado más de la cuenta para caminar, para aprender a hablar, también es conveniente que realices una consulta con el profesional del habla, ¿no? Y obviamente también de todas las áreas del desarrollo, porque es importante saber las causas, ¿ok? A ver, cuando nosotros hacemos la evaluación, en el caso de la articulación, la evaluación de las bases funcionales de la articulación, estos son los aspectos que se evalúan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la articulación, vemos el lenguaje espontáneo. Es las emisiones naturales del niño sin que tú le digas di perro y el que diga pego o perro, ¿no? Sino lo que él diga, ¿no? Eso lo trabajamos a través del juego, en un área donde haya materiales y él va hablando, o cuando se le observa y la conversación y los enunciados que tiene cuando hace intercambios conversacionales con sus pares, ¿no? ¿Cuál es el estímulo material? La conversación libre. El lenguaje dirigido, ¿no? Hay sin referencia visual, que son las preguntas inductoras, y con referencia visual, o sea, enseñarle objetos y decirle qué es, ¿no? El lenguaje repetido, que es la imitación provocada, frases, palabras, ¿no? A ver, perro, perro, mesa, mesa. Cuando hablamos de la evaluación de las bases funcionales de la articulación, aspectos a evaluar la audición, si es que escucha bien, discriminación auditiva, ¿no? Que no esté confundiendo un fonema con otro, que a veces pasa, ¿no? ¿Cuál es el estímulo material? Sonidos, palabras, para ver si es que está discriminando o no. ¿Qué otro aspecto evaluamos? El aparato articulador, ¿no? Está la habilidad motora, que es la lengua, labios, paladar blando, y aquí hacemos imitación y órdenes, ¿no? El soplo, cantidad, control, dirección, imitación de orden y material de soplo, ¿no? ¿Por qué cantidad? A ver, vamos a ver cómo está soplando. Si sopla muy quedito o si y se queda sin aire, ¿no? Si controla, si es capaz de tomar aire, mantener el tiempo que le digamos y luego soplar, es la dirección, ¿no? Si está soplando, porque algunos que tú le dices sopla y hacen eso. Y no es para poder soplar, ¿qué se tiene que hacer? Juntar los labios, o sea, protruir, juntar y hacer, porque ahí estamos direccionando algo, ¿no? Algunos soplan hacia abajo,
Entonces hay que ayudarles a protruir y hacer el soplo. La respiración, o sea, la cantidad y el tipo. Hay niños que cuando el momento que respiran elevan los hombros, puede ser costodiafragmática, oral, nasal. Entonces, esas cosas se evalúan, esos aspectos, con respecto a la evaluación de las bases funcionales de la articulación, ¿no? El proceso de la evaluación de las dislalias, este es el proceso de evaluación de dislalia según Gallardo Luis y Gallego Ortega. ¿Ok? Hablemos ahora de las dislalias. ¿Cuál es la intervención? ¿No? Hay dos tipos, la intervención indirecta y la intervención directa, ¿no? Cuando hablamos de la intervención ya directa propiamente, vamos a trabajar la respiración, como ya les decía hace un momento, que el niño aprenda a respirar de manera adecuada. Los bebés saben respirar, ¿no? Porque es una función natural de nuestro cuerpo. Pero conforme pasa el tiempo, vamos como que perdiendo esta función natural, ¿no? Y vamos distorsionándola. Nos volvemos respiradores orales, porque corremos y no nos han enseñado que tengo que calmarme y tomar aire. Y a veces así se han dado cuenta cuando hablamos, nos olvidamos de respirar por la nariz y estamos respirando por la boca. Y a veces decimos, ¿por qué siempre estoy con una disfonía, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué estoy ronquita? ¿No? Porque estás respirando por la boca y el aire está entrando con todo, o sea, sin purificarse, está entrando y se está alojando en esta zona y puedes enfermarte, ¿no? Y eso nos pasa, ¿ya? Entonces, si tú estás, por ejemplo, frente a un terapeuta, mi hija es terapeuta de lenguaje, por ejemplo, y cuando estamos hablando, y yo soy muy efusiva para hablar, ahora como que he bajado mi efusividad porque tengo que cuidar mi voz, ¿no? Pero ella siempre cuando estamos hablando, yo le cuento, oye, sí, mira, te cuento que... Y me dice, respira por la nariz, ¿no? Y ella siempre me está mirando y yo estoy como que, ya. Y ella me dice, respiras por la boca, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y nosotros concientizar la respiración. El momento que nosotros concientizamos ya va a ser más fácil, ¿no? Y si lo hacemos en nosotros, va a ser también fácil enseñarle a nuestros niños a respirar por la nariz. También el soplo, ¿no? Ya les expliqué el soplo en cuanto a la direccionalidad, cuánto de aire estamos soplando. Las praxias, donde se trabaja la mandíbula, la mejilla, las alas nasales, el velo del paladar, labios y lengua, ¿no? La relajación, que es importantísimo cuando trabajamos estimulación del lenguaje, la discriminación auditiva. Cuando hablamos de una intervención directa, está el punto y modo de articulación y el punto de articulación, perdón, y el modo de articulación. ¿No? Aquí ya trabajamos la inserción de sílabas, palabras, frases, ¿no? Cuando hablamos de punto y modo de articulación, es la colocación de la lengua y del aire con el apoyo de labios, paladar, paladar blando, el paladar duro, los dientes incluso, ¿no? La automatización y generalización, el lenguaje inducido, el lenguaje imitado, o sea, que repitan las palabras, y el lenguaje espontáneo. Ahí vamos a ver acá otro videito. Durante el proceso de adquisición de los fonemas de su lengua materna, los niños en edad preescolar suelen presentar fallas articulatorias. Sapo. Sapo. Bien, amor, Generalmente ellos mismos suelen ser capaces de superar estos fallos a medida que escuchan los patrones correctos en boca de sus cuidadores y hermanos mayores.
Sin embargo, en algunos casos, estos problemas de pronunciación son más difíciles de superar. Es el caso de los niños que padecen el trastorno denominado dislalia, siendo la dislalia crónica especialmente problemática. Existen diferentes tipos de dislalias. Entendemos por dislalias orgánicas aquellas en las que los problemas con la pronunciación son producidos cuando las estructuras fonoarticulatorias padecen una alteración. Bien, a ver, aquí estaba leyendo una consulta de Jocelyn. Dice, si un niño utiliza el biberón hasta los 5 años, les dificulta para hablar. Como ya les decía hace un momento, sí, va a presentar problemas, obviamente, para poder articular, porque y si el biberón lo estamos utilizando para que el niño pueda alimentarse, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces al día lo estamos utilizando? El niño está en desarrollo, ya les expliqué, y puede afectar. Puede ser que hay algunos a los que no, pero con los niños no debemos arriesgarnos a que ocurra eso, ¿no? La tetina, el biberón es muy diferente al pecho de la mamá. Pero en algunos casos, por ejemplo, niños desde muy bebés, desde recién nacidos, utilizan el biberón. ¿Por qué? Porque mi mamá no tuvo leche o no tuvo la mamá, o sea, por muchas causas, ¿no? La succión no es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque para succionar el pezón de la mamá necesita más fuerza, porque el pezón no es tan grande como la tetina, ¿cierto? Entonces, al hacer esa fuerza de succionar el pezón de la mamá, lo que está haciendo es fortaleciendo todos los músculos que están en esta zona, ¿no? Que son los órganos periféricos del habla, parte de los órganos periféricos del habla. Pero si le damos biberón desde muy pequeñitos, porque no les podemos dar de lactar, porque estamos enfermas, porque no hay mamá, o sea, porque, en algunos casos porque no les gusta dar de lactar, porque ahora pues hay incluso ese movimiento, ¿no? Mamás que no les gusta dar de lactar. En la tetina el biberón es más grande, entonces hay una succión, pero no hay una succión adecuada como cuando el bebé succiona el pezón de su mamá, ¿no? Esos niños no van a tener el mismo tono muscular que el otro niño. Ahora, adicionado a eso, que ese niño haya nacido con la condición de bajo tono, ¿ya? Vamos a hacer esa suposición, perdón. Ha nacido con bajo tono.
encima no ha tenido esa fuerza desde bebé para succionar un pezón. Y lo que está haciendo con el biberón es mucho más fácil, no se ejerce mucha fuerza. Entonces, no estamos contribuyendo al fortalecimiento. Entonces, lo ideal es que no se use el biberón, ¿ya? Por una razón de higiene, porque se acumulan bacterias, y bueno, no, yo hiervo el biberón cada vez que lo usa, genial. Pero también está lo otro, ¿no? El que no le estamos ayudando a fortalecer los órganos del aparato bucofonador y puede ejercer también malformaciones, ¿verdad? Porque la tetina del biberón es diferente al pezón de la mamá. El pezón de la mamá se estira y se pega al paladar porque la lengua lo que hace es pegar el pezón al paladar del bebé. Pero la tetina no, la tetina del biberón es grande y se acomoda exactamente en el paladar y es dura, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No todos quizás van a tener problemas de lenguaje, pero como les dije, con respecto a los niños no hay que arriesgarnos, ¿ok? Entonces, por higiene y para evitar problemas futuros, es mejor no usar biberón. Es más, a los niños, a los bebés que no hay posibilidad de darles pecho, es mejor incluso darles con cucharita. Es difícil, es complicado, pero es mucho mejor darle con cucharita. Y no sé si a ustedes les explicaba que cuando se le cucharea al bebé, yo no tengo una cuchara acá, perdónenme, es poner la cuchara y esperar que el bebé cierre la boca y retirarla. No podemos meter la cuchara y jalarla hacia arriba, porque al jalar también, cuando alimentamos a un bebé, al hacer esto hacia arriba para que se limpie la cuchara con el labio inferior, lo que estamos haciendo es empujando el labio superior hacia atrás, acortando esta parte. Entonces no va a haber un adecuado cierre de la boquita, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando damos de comer a nuestros niños, incluso en nuestras aulas, ¿no? En educación especial, pues nosotros los asistimos al momento de alimentarse, entonces le van a dar esto y jalan hacia afuera, no eleven, ¿no? Metan la cucharita, cierran la boquita para que él vaya concientizando que tiene que hacer eso. Y al momento de darles el agua también, ¿no? Ya creo que eso sí les expliqué, al colocar la mano abajo, echar el sorbito y cerrar para que él pueda concientizar también el cierre de su boca, ¿no? Bueno, aquí hablamos de la diglosia. Cuando hablamos de la diglosia, hay diglosia labial, mandibular, dental, lingual, palatino-palatar y también nasal, ¿no? Cuando hablamos de la diglosia labial, ¿no? Por alteración de la forma, la movilidad, fuerza o consistencia de los labios, ¿no? En este caso, en la fisura labio-palatino. La diglosia mandibular por la alteración de la forma de uno o ambos maxilares, ¿no? Miren cómo está esa alteración, que es por la succión digital, o sea, del dedo, el uso, abuso del chupón o del biberón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que esto se deforme. Dental, por algunas anomalías dentarias. Miren cómo se forman los dientes, nos están yendo adelante y como les dije, en algunos casos por el uso del abuso, en algunos casos también es porque es una causa congénita, no nacen así con la alteración en la forma y la posición de los dientes, ¿no? Necesitan un tratamiento de ortodoncia, porque si no, se va a distorsionar los sonidos del habla porque se escapa la lengua, se escapa el aire. Lingual, ¿no? Por un trastorno orgánico de la lengua. En este caso estamos viendo un niño con frenilio, ¿no? Este frenilio, si es corto, entonces tiene que haber intervención. En algunos casos no, o sea, tienen el frenillo, pero sí les permite la movilidad. Entonces, ahí sí no es necesario, solamente es el trabajo del movimiento de la lengua, ¿no? Y la diglosia palatina o palatar, ¿no? Causadas por los trastornos orgánicos del paladar óseo y del velo de paladar. Como ven ahí en la foto, esa es la fisura labio-palatina, ¿no? Está abierto, no se terminó de cerrar, entonces eso necesita una intervención quirúrgica y posteriormente terapia del lenguaje. La diglosia nasal, por algún proceso patológico que afecta las fosas nasales y su resonancia, ¿no? Miren este caso, o sea, no solamente está abierto aquí, sino que se ha ido hasta atrás, ¿no? Es un caso más severo y a veces hasta común que se puede ver, ¿ya?
A ver, vamos a ver el siguiente videito. Hola Tamara, mi hijo habla un montón, pero tiene problemas para pronunciar la letra R. No sé cómo ayudarle. ¿Me puedes dar algún consejo? Para trabajar la R, cuando hay problema de la R, lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista. Un aspecto fundamental es ver qué le pasa a esta lengua, porque lo que vemos es que la R como tal requiere de una gran destreza y movilidad de la lengua. Por eso también es verdad que es muy normal que falle. Muchos niños incluso, la mamá cree que lo que falla es solamente la R, porque es lo más notorio, lo que más llama la atención, y muchas veces realmente es en general igual un pequeño retraso del lenguaje. Otras veces es verdad que todos los sonidos están bien y sola y exclusivamente falla la R. También hay que saber, por supuesto, que hasta los 5 años es normal que falle, es decir, es de los últimos sonidos que se adquieren, así como la S, pues la R es de estos últimos sonidos. Entonces, lo primero es relajarse y saber que está dentro de lo relativamente normal que los niños pequeños no digan la R. Sin embargo, tenemos maneras de ayudarles, por supuesto, independientemente de la edad, a ayudarles a adquirir este sonido. Y claro, desde mi punto de vista, sobre todo siendo niños pequeños, no se trata de, en plan así, justamente, si tiene 4 años, no es una preocupación como para decir vamos al logopeda, una terapia, una intervención. Sin embargo, hay muchas cosas que desde casa sí podemos hacer y podemos ayudar a que el niño lo antes posible adquiera todos los fonemas, que va a ser algo fundamental, de hecho, para todo su desarrollo, para la lectoescritura, etcétera, que adquiera todos los sonidos. Es decir, que es legítima esta preocupación y ocuparse sobre todo del tema. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Una es, de manera, trabajar la lengua a través de sonidos que el niño sí sepa, es decir, de manera indirecta. Toda mi manera de trabajar tiene que ver con no enfrentar el problema de frente, porque eso genera mucha frustración en los niños. Si el niño no sabe decir la R, y justo lo que no sabe, tú te empeñas en que venga, di la R, pues eso genera mucha frustración e incluso rechazo. Y el niño se confronta con el problema y eso le hace más consciente del problema, y cuando los niños son menores de 6 años, ser consciente del problema lejos de ayudar es un problema. Por tanto, sin que el niño tome excesiva conciencia, puedo facilitarle resolverlo. Aquí tenemos justamente otros sonidos, la clave es trabajar otros sonidos que también están en la misma posición en la R, es decir, que también están en la lengua, la misma, vamos, que también se articulan con la lengua. Esa es la clave, ¿sí? Entonces, ¿qué sonidos tenemos en la lengua? ¿Qué sonidos articulamos con la lengua? Pues la T, la T, la N, la L. Si te das cuenta, si yo digo rrr, la lengua está, no como ahí, y ahora si yo te digo T, indirectamente facilito que la lengua encuentre ese sitio, ese lugar, ese punto de articulación, es decir, no lo hago a través de cosas mecánicas o intelectuales, sino que lo llevo a través de algo que el niño sí es capaz de hacer. Entonces, ahí yo he desarrollado rimas, como en el delta de la altea, que son ideales para estos casos porque lo que hacen es trabajar justamente sobre todo, o sea, es un cúmulo de sonidos activadores de la lengua, evitando la R, ¿sí? En el delta de la altea, 10 delfines aletean, saltan, saltan los delfines, saltan, saltan, saltarines. Bien, y otro abordaje también a tener en cuenta es más teniendo presente lo que significa la R, la energía de la R, que como tal, además de estar ubicado en la lengua, para poder producirse ese sonido se necesita a nivel muscular un punto justo medio de tensión. Es decir, cuando los niños son muy tensos, ¿sí? También muy cabezotas, porque la tensión también es como a todos los niveles, muchas veces falla la R. Es decir, que hay tanta tensión que no da para la R ni para otras cosas tampoco, o sea que es como toda una actitud. Y también pasa con niños demasiado laxos, demasiado hipotónicos, que son como muy buenos, tienen poco ímpetu. Entonces ahí vemos que no solamente a través del trabajo con la R solucionamos la R, sino que también equilibramos todo el aspecto de la tonicidad, que es un tema muscular, pero también de carácter, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, yo no sé si tu hijo es más bien hipotónico o tenso, sí, pero en cualquier caso, reír, correr y relajarse, podríamos decir que sería como un poco las 3 R's que trabajarían esto de manera indirecta. Entonces ahí tengo, por ejemplo, una rima que es más de risa para hacer reír a los niños y que tiene mucha R, pero que el objetivo no es que los niños digan la R, sino que yo como mamá le haga al niño el jueguito, como un ratoncito que le hace cosquillitas, ¿saben? Esos jueguitos de que como que el ratoncito va caminando, porque tanto si es tenso, la risa le va a aflojar, y si es muy, o sea, muy laxo, la risa le va a activar, ¿sí? Es decir, que la risa le pone en el punto justo. Entonces, esta es ratoncito roedor, en el rancho se metió, roedor, rabanito, citurrón, roedor, ratoncito roedor. Entonces ahí el niño recibe la R vibracional, es decir, la vibración de tu propia voz le va a llegar, le va a llegar esa cualidad jocosa, alegre que nos regala la R, y luego soltamos y dejamos que el niño en el momento que esté preparado diga la R, sin presionar. Es decir, lo que hacemos es esa labor de indirectamente a través de estos fonemas que antes mencioné, más este tipo de actividades, y encima también pueden tener R, claro, en donde consigamos este punto justo de tonicidad. Y muy bien, entonces quería dejarles con esta frase, ¿no? Dice, donde hay caridad y sabiduría, no hay miedo ni ignorancia, y donde hay paciencia, que es justamente lo que se necesita para poder acompañar a los niños, y humildad, no hay ira ni preocupación, ¿no? Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar atentos. Espero he contestado algunas preguntas que han puesto aquí, y ya nos vemos el próximo miércoles a la misma hora para poder seguir trabajando. No olviden de registrar su asistencia, por favor. Gracias por su atención, que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias. Hasta luego.